La migración, desde el sur empobrecido por la política neoliberal del norte rico y poderoso, es el origen de las mismas. Viene ocurriendo hace ya mucho tiempo y la ONU la ha mirado pasivamente. En la actualidad, es uno de los más graves problemas que enfrenta la humanidad, pero los organismos internacionales no se hacen eco de la misma. Esta situación ha enfurecido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cual ha dicho que la función de la ONU en este caso es como un adorno, un florero, criticando duramente al organismo y destacando las acciones que hace su gobierno para enfrentar este grave fenómeno que lo afecta directamente. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de que está solo de adorno y de ser un florero, y no tener un plan para enfrentar el grave problema de la migración ilegal, y también señaló de tener mucha responsabilidad en esta problemática. En conferencia de prensa, el mandatario federal dijo que también acusó a las grandes potencias y organismos financieros internacionales de no tener un solo plan para apoyar a los países más pobres y solo toman partido en las guerras y enviar armamento para su fomento. Crítica directa a los Estados Unidos y la Unión Europea por el conflicto en Ucrania. AMLO habla sobre la migración expresando que es un asunto estructural de fondo. Hay una crisis mundial, exacerbada en muchos países. La gente no sale de sus países por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, hay un enfoque equivocado para enfrentar el fenómeno migratorio que tiene que ver con las políticas que se han venido implantando. Como parte de su discurso, también planteó que en esta situación tiene responsabilidad la ONU. Por eso yo no voy a la ONU, a las comparecencias anuales, dejando entrever que no confía en este organismo internacional, el cual no representa los intereses de todos sus miembros por igual. Como parte de su crítica dice que fue una vez cuando México era parte del Consejo de Seguridad y fui a plantear el papel que tenía que jugar la ONU con una mayor participación en atender los problemas de fondo de los pueblos del mundo, porque se ha convertido en un aparato burocrático, anquilosado. Es como un adorno, como un florero. El mandatario se cuestiona y dice, ¿qué hace la ONU en eso? Y dice que, por supuesto que nada. Nada. ¿Por qué es esta afluencia de migrantes? Respecto a esto, expresa que porque no hay un solo plan de organismos financieros internacionales, del Banco Mundial, de las principales potencias por ayudar a los países con más pobreza. AMLO desenmascara en este caso el origen real del problema de la migración, un fenómeno creciente en el mundo actual, en el cual, día a día, millones de personas del sur global empobrecido se trasladan hacia los países llamados del norte en busca de mejores oportunidades de vida, dada la pobreza existente en sus países de origen. Los migrantes que atraviesan México vienen de todas partes del mundo, pero la mayor parte son de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, y se dirigen hacia los Estados Unidos en busca del acariciado sueño que ofrece el modo de vida estadounidense, pero ignoran el deterioro que está sufriendo el mismo y la polarización que existe en esa sociedad. En la actualidad, queda evidenciado en su actuar que lo único que hacen los países ricos es operar en beneficio propio, como en la actualidad utilizan para armamentos y beneficia a la industria bélica, que causa muerte y destrucción y no se utilizan en combatir la pobreza, la cual es la principal causa de la migración. Si este dinero que se utiliza con fines bélicos se utilizara para el desarrollo de los países más pobres, para generar oportunidades de trabajo, de estudio, estaríamos viviendo en un mundo más fraterno, más justo, más humano, y no tendríamos estos problemas migratorios. Esto pone al desnudo la falacia en que se ha convertido la ayuda al desarrollo. Como resultado de esta política, se hace todo lo contrario. Se busca detener el flujo migratorio con muros y se militarizan las fronteras. En el caso de México, su vecino del norte,
cada día se dirige más hacia la militarización de la frontera, llega a ser cada vez más inexpugnable el muro fronterizo que han construido para evitar la entrada de migrantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró desde su conferencia de prensa matutina que el problema migratorio es estructural y hay que ir a sus causas para solucionarlo. Pero organismos como la ONU no hacen nada, criticando nuevamente la inacción de la ONU en lo referido a las migraciones a nivel global. Los Estados Unidos y la Unión Europea solo piensan hoy en enviar armamento a Ucrania, donde se libra un conflicto solapado de Occidente con Rusia. Si todo ese dinero que se utiliza para la guerra, el cual favorece solamente a la industria bélica y empeora la crisis, se usara para fines humanitarios, no existiría ese incremento tan grande del fenómeno migratorio. México, en su política migratoria como país de tránsito, trata de que los migrantes no vayan al norte porque es muy peligroso. Procura cuidarlos, que no caigan en manos de los coyotes y se les advierte de los riesgos. Incluso facilita condiciones para que se queden en México. Pero la mayoría ya vienen con su esquema mental de ingresar a Estados Unidos, cueste lo que cueste. Este fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos tiene la ciudad mexicana de Tapachula, Chiapas, como punto neurálgico del imparable arribo de indocumentados. La Iglesia Católica en esa localidad estima que a finales de este año podría registrarse la cifra de unos 150,000 migrantes varados en la ciudad, ante la negativa de Estados Unidos de permitirles su entrada. El presbítero César Augusto Cañaveral, el responsable de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tapachula, expresó que, en Tapachula, el tema migratorio siempre va en aumento y así seguirán por la oleada de personas que están saliendo de Centroamérica y los de Sudamérica, quienes están pasando por la selva del Darién. Según la versión del presbítero en la que dice que, para los migrantes, no es fácil la estancia en Tapachula, ya que además de la incertidumbre con la obtención de permisos en su camino a Estados Unidos, viven hacinados y enfrentan altos cobros de rentas de casas, lo que se ha vuelto una industria para los dueños de viviendas. Opiniones como estas son las que hicieron que AMLO se enfureciera ante el atropello que significa vivir meses y hasta años esperando por una decisión de las autoridades de los Estados Unidos. Es discriminatorio e inhumano hacer esperar seres humanos por una decisión que a veces hasta tiene visos racistas y xenófobos de las autoridades migratorias. Ante esta situación, el gobierno mexicano está avanzando en combatir las causas y los está acompañando en su territorio para garantizar su seguridad y que no sean secuestrados por bandas criminales. Es un asunto estructural de fondo. Hay una crisis mundial exacerbada. La gente no sale de sus países de origen por gusto, lo hacen por necesidad. En México hay coyotes, que es una mafia de contrabandistas de personas que el gobierno mexicano está enfrentando. Cada semana hay una reunión del Gabinete de Seguridad para atender el fenómeno migratorio. En esta reunión participan los gobernadores del sur del país, principalmente de Chiapas, Campeche, Oaxaca y Tabasco, que son los más afectados. También se está trabajando con gobernadoras, gobernadores, secretarias, secretarios del gabinete y servidores de la nación con un acuerdo para intensificar la búsqueda de desaparecidos y seguir ayudando a familiares y a las organizaciones que llevan a cabo esta noble y humana misión en México, ya que la ONU no se pronuncia en ese sentido. Estas situaciones que provocan la migración desde las naciones del sur son una verdadera tragedia humana que la ONU no enfrenta. Ante la misma, aparece esta crítica mordaz de AMLO a este sistema de organizaciones de las Naciones Unidas que son responsables de las migraciones y de la protección de los refugiados que no hacen sus funciones. Pero esta grave situación de la migración no ha interesado nunca a los gobernantes de la Casa Blanca, los cuales usan el fenómeno hasta con fines electorales para influir en la intención de votos. Por eso, AMLO hace una dura crítica al fenómeno, al ser México el país de tránsito por excelencia de esta migración. En su discurso, AMLO literalmente liquidó a la ONU y su aparato para la ayuda humanitaria, incluyendo
las organizaciones responsables de las migraciones, los cuales realmente no hacen sus funciones en ninguna parte de este desigual mundo donde los ciudadanos del sur global buscan oportunidades en ese norte global cada vez más inhumano. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.